Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. ¡Qué alegría teneros de nuevo por aquí! Espero que estéis todos súper bien, listos y preparados porque hoy tenemos un bombazo. Un notición que va a hacer temblar los cimientos del fandom, un rumor que se confirma y que, bueno, a algunos les hará saltar de alegría y a otros, quizá, no tanto. Como ya habréis visto en el título, hoy vamos a hablar de... Efectivamente. De Yaman y Demet. De Can Yaman y Demet Özdemir. De nuestra querida pareja explosiva, de esos dos que nos robaron el corazón en *Erkencicus*, de esa química que traspasaba la pantalla y que, durante mucho tiempo, nos hizo soñar con un romance en la vida real. Y hoy, mis amores, vamos a analizar a fondo el reencuentro que ha tenido lugar en... Redoble de tambores. En la presentación de un nuevo proyecto. Sí, como lo oís. Un evento que ha reunido a las dos estrellas turcas y que ha desatado la locura en redes sociales. Vamos a desgranar cada detalle, cada mirada, cada gesto, cada comentario que ha surgido a raíz de este esperado encuentro. Vamos a ver qué hay de cierto en los rumores de una posible reconciliación, o si simplemente se trata de una cordial reunión entre dos compañeros de trabajo. Vamos a analizar todo lo que sabemos hasta el momento y, por supuesto, os voy a dar mi opinión personal, porque ya sabéis que aquí no nos callamos nada. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero pediros un favorcito. Si sois nuevos por aquí, os invito a que os suscribáis al canal. Activad la campanita para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre os traemos las últimas noticias, los mejores chismes y los análisis más exhaustivos del mundo del espectáculo turco. Y si ya sois parte de esta gran familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Vuestros likes, vuestros comentarios y vuestras comparticiones son el combustible que alimenta este canal. Así que vamos a por ello. Suscribiros, darle a like y preparaos para el chisme jugoso que se viene. Bien, ahora sí, sin más dilación, vamos al grano. Yaman y Demet. Juntos de nuevo. La noticia ha corrido como la pólvora en las últimas horas, y es que después de un tiempo alejados, sin coincidir públicamente, las dos estrellas turcas han sido vistas juntas en la presentación de un nuevo proyecto audiovisual. No voy a revelar de qué proyecto se trata todavía, porque quiero mantener la emoción hasta el final, pero os aseguro que es algo grande, algo que promete dar mucho de qué hablar. Las fotografías y los vídeos del evento han inundado las redes sociales, y como era de esperar, han generado un sinfín de comentarios y especulaciones. Algunos fans, los más optimistas, ven en este reencuentro una señal de que las cosas entre Yaman y Demet podrían estar mejorando, e incluso sueñan con una posible reconciliación amorosa. Otros, más cautos, prefieren tomarse las cosas con calma y no sacar conclusiones precipitadas. Y luego están los que, directamente no ven nada especial en este encuentro, y lo consideran simplemente una coincidencia profesional. Pero vamos a analizar las pruebas, ¿os parece? Vamos a ver las fotos, los vídeos, las declaraciones que se han hecho públicas, y vamos a intentar descifrar qué hay detrás de todo esto. Para empezar, lo primero que llama la atención es la actitud de ambos. Tanto Yaman como Demet se mostraron sonrientes, relajados y muy cordiales el uno con el otro. No hubo gestos de incomodidad, ni miradas esquivas ni señales de tensión en el ambiente. De hecho, se les vio conversando animadamente en varios momentos del evento, e incluso compartieron algunas risas. Esto, obviamente, ha alimentado las esperanzas de los fans más románticos, que ven en esta actitud un indicio de que las heridas del pasado, si es que las hubo, podrían estar cicatrizando. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que Yaman y Demet son profesionales, y que es perfectamente posible que hayan decidido dejar atrás cualquier diferencia personal para mantener una relación cordial y respetuosa. Y aquí, mis amores, es donde entra en juego la madurez de ambos artistas. Han pasado años desde *Erkencicus*, años de crecimiento personal y profesional, y es lógico pensar que han aprendido a manejar las situaciones con mayor templanza. ¿Recordáis las entrevistas post-serie? ¿Cuánta tensión se percibía en el aire? Pues bien, parece que esos días han quedado atrás. Otro detalle que ha llamado la atención es la cercanía física entre ambos. En algunas fotografías se les ve bastante cerca el uno del otro, casi rozándose, lo que ha desatado todo tipo de teorías. Algunos incluso han llegado a afirmar que hubo un contacto físico, como un abrazo o un apretón de manos,
aunque esto no ha sido confirmado. Y aquí es donde las redes sociales se han convertido en un auténtico campo de batalla. Los fans, armados con capturas de pantalla y zooms imposibles, han analizado cada píxel de las imágenes en busca de la prueba definitiva. ¿Hubo un roce de manos? ¿Una mirada cómplice? Todo vale en la guerra del fandom. Incluso algunos han intentado leer el lenguaje corporal de Yaman y Demet, interpretando cada gesto como una señal de amor o indiferencia. Una auténtica locura. Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, porque es muy difícil interpretar las fotografías y los vídeos sin conocer el contexto real. Es posible que la cercanía física se deba simplemente a la multitud de personas que había en el evento, o a la necesidad de acercarse para poder conversar en medio del ruido. Pero también es posible que haya habido un gesto de cariño, un abrazo o un apretón de manos, que no ha sido captado por las cámaras. Y es que, mis amores, la vida no es una serie de televisión. No podemos esperar que Yaman y Demet nos ofrezcan un espectáculo romántico cada vez que se cruzan. Son personas reales con sentimientos reales y merecen que respetemos su intimidad. Pero ¿quién puede resistirse a la tentación de soñar un poquito? En cuanto a las declaraciones, tanto Yaman como Demet han sido muy discretos al respecto. Ninguno de los dos ha hecho comentarios directos sobre su relación actual, ni han confirmado ni desmentido los rumores de reconciliación. Sin embargo, ambos han coincidido en destacar el respeto y la admiración que sienten el uno por el otro. Y aquí, mis amores, es donde entran en juego los comunicados de prensa y las estrategias de marketing. ¿Será que los representantes de Yaman y Demet les han aconsejado mantener el misterio para alimentar la expectación? Es una posibilidad. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y un romance o un posible romance vende mucho. Pero también es posible que simplemente estén siendo sinceros y que prefieran mantener su vida privada alejada de los focos. ¿Quién sabe? Yaman, en una breve entrevista que concedió a un medio turco, dijo que siempre recordará con cariño su experiencia trabajando con Demet en *Erkencikus*, y que le desea lo mejor en todos sus proyectos. ¡Qué bonito, mis amores! Unas palabras llenas de cariño y respeto. ¿Será que Yaman está dejando la puerta abierta a una posible reconciliación? ¿O simplemente está siendo educado y profesional? ¡Ay, qué difícil es descifrar a estos hombres! Por su parte, Demet, en una publicación en su cuenta de Instagram, agradeció a Yaman su presencia en el evento y lo felicitó por sus éxitos profesionales. ¿Y qué decir de Demet? Siempre tan elegante y diplomática. Un mensaje corto pero significativo. ¿Estará Demet sintiendo algo más que amistad por Yaman? ¿O simplemente está siendo agradecida y cortés? ¡Ay, qué difícil es descifrar a estas mujeres! Estas declaraciones, aunque no revelan mucho, sí sugieren que la relación entre ambos es, al menos, cordial y respetuosa. No hay indicios de rencor o resentimiento, lo que ya es un paso importante. Y es que, mis amores, el tiempo cura todas las heridas. Han pasado años desde *Erkencikus*, y es lógico pensar que Yaman y Demet han superado cualquier diferencia que pudieran haber tenido en el pasado. Además, ambos han seguido adelante con sus vidas, han tenido otras relaciones, han vivido nuevas experiencias, y es probable que hayan aprendido mucho de todo ello. Ahora bien, vamos a hablar del elefante en la habitación. ¿Existe la posibilidad de una reconciliación amorosa entre Yaman y Demet? Esta es la pregunta que todos nos estamos haciendo, y la respuesta, lamentablemente, no es sencilla. Ay, mis amores, si tan solo tuviéramos una bola de cristal. Pero no la tenemos. Así que tendremos que conformarnos con especular y soñar un poquito. Es cierto que la química entre ambos era innegable en *Erkencikus*. Su romance en la pantalla traspasó la pantalla, y muchos fans llegaron a creer que estaban realmente enamorados. Y es que, mis amores, ¿quién no se enamoró de Can y Sanem? Una pareja explosiva, llena de pasión y romanticismo. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Pero la realidad es que nunca confirmaron una relación, y después de la serie, sus caminos se separaron. Y aquí es donde empieza la leyenda negra. Durante un tiempo hubo rumores de que habían tenido una relación, pero que había terminado mal. Se habló de celos, de infidelidades, de diferencias irreconciliables. Rumores y más rumores. La prensa rosa turca se alimentó de esta historia durante meses,
y cada día surgían nuevas informaciones, a menudo contradictorias. Pero nada de esto fue confirmado por ninguno de los dos. Y aquí es donde entra en juego el papel de los medios de comunicación. ¿Será que la prensa rosa exageró la historia para vender más revistas? Es una posibilidad. En el mundo del espectáculo el sensacionalismo lo es todo, y una ruptura amorosa vende mucho. Después de *Erkencicus*, Yaman y Demet siguieron sus carreras por separado. Yaman se mudó a Italia, donde ha protagonizado varias series de éxito. Y vaya éxito. Yaman se ha convertido en un auténtico galán italiano, conquistando los corazones de miles de mujeres. Bravo por él. Demet se quedó en Turquía, donde también ha seguido cosechando éxitos en la televisión y en el cine. ¿Y qué decir de Demet? Una actriz talentosa y versátil, capaz de interpretar cualquier papel. Bravo por ella. Durante este tiempo, ambos han tenido otras relaciones. Yaman estuvo comprometido con una presentadora italiana, aunque finalmente rompieron el compromiso. Una ruptura sorprendente. ¿Qué pasó realmente entre Yaman y Diletta Leotta? La prensa rosa italiana se llenó de especulaciones, pero la verdad es que nunca se supo con certeza. Demet se casó con un cantante turco, pero su matrimonio duró poco más de un año. Una boda de ensueño y un divorcio inesperado. ¿Qué pasó realmente entre Demet y Oğuzhan Koç? La prensa rosa turca se llenó de rumores, pero la verdad es que nunca se supo con certeza. Así que, teniendo en cuenta todo esto, ¿es posible una reconciliación entre Yaman y Demet? La verdad es que no lo sé. Nadie puede predecir el futuro y mucho menos en el terreno del amor. El amor es un misterio, mis amores. Un sentimiento complejo y voluble, que puede surgir cuando menos te lo esperas. Es posible que el tiempo haya curado las heridas del pasado, y que ambos hayan madurado y estén dispuestos a darse una segunda oportunidad. El tiempo es un gran aliado. Permite sanar las heridas, superar los rencores y ver las cosas con perspectiva. Es posible que la chispa que los unió en *Erkencicus* siga viva, y que este reencuentro haya reavivado el fuego. La chispa del amor es difícil de apagar. Puede permanecer latente durante años, esperando el momento oportuno para volver a encenderse. Pero también es posible que simplemente sean dos amigos, dos compañeros de trabajo, que han decidido dejar atrás el pasado y mantener una relación cordial. La amistad es un tesoro. Un vínculo valioso y duradero, que puede sobrevivir a las rupturas amorosas. Es posible que ambos estén felices con sus vidas actuales, y que no tengan ningún interés en retomar una relación amorosa. La felicidad es lo más importante. Y cada uno tiene derecho a buscarla donde mejor le parezca. La verdad es que solo ellos lo saben. Y hasta que no lo confirmen o desmientan públicamente solo podemos especular. Y especular es divertido. Nos permite soñar, imaginar y crear nuestras propias historias. Ahora bien, independientemente de lo que pase entre Yaman y Demet, lo que sí es cierto es que su reencuentro ha generado una gran expectación, y que ha demostrado que siguen siendo dos de las estrellas más queridas y admiradas del público turco. Son dos iconos. Dos figuras emblemáticas, que han conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su talento, su carisma y su química en la pantalla son innegables, y es por eso que muchos fans sueñan con volver a verlos juntos en un nuevo proyecto. Sería un sueño hecho realidad. Un reencuentro explosivo que batiría todos los récords de audiencia. Y quién sabe, quizá este reencuentro sea el primer paso hacia una nueva colaboración. La esperanza es lo último que se pierde. Y hablando de proyectos, vamos a revelar por fin de qué se trata este evento que ha reunido a Yaman y Demet. Redoble de tambores. Se trata de la presentación de la nueva película de... Atención. Atención. De la nueva película de Disney Plus Turquía, en la que ambos participan. Sí, como lo oís. Yaman y Demet son parte del elenco de esta nueva producción, que promete ser un éxito rotundo. Una noticia bomba. Un proyecto ambicioso que reunirá a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. No se sabe mucho todavía sobre la trama de la película, ni sobre los roles que interpretarán Yaman y Demet, pero lo que sí sabemos es que la noticia ha generado una gran expectación entre los fans. El hype está por las nubes.
Los fans están ansiosos por conocer más detalles sobre la película, y no dudan en expresar su entusiasmo en las redes sociales. Muchos ya están contando los días para el estreno de la película, y esperan que este nuevo proyecto sirva para consolidar aún más la carrera de ambos. Será un éxito seguro. Y bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, y que hayáis disfrutado de este análisis exhaustivo del reencuentro de Yaman y Demet. He puesto todo mi cariño y dedicación en este vídeo. Espero que lo hayáis notado. En resumen, hemos visto que Yaman y Demet se han reencontrado en la presentación de la nueva película de Disney Plus Turquía, en la que ambos participan. Se mostraron sonrientes, relajados y cordiales el uno con el otro, lo que ha alimentado las esperanzas de los fans más románticos. Sin embargo, no hay confirmación oficial de una reconciliación amorosa, y solo podemos especular sobre lo que realmente está pasando entre ellos. Lo que sí es cierto es que su reencuentro ha generado una gran expectación, y ha demostrado que siguen siendo dos de las estrellas más queridas y admiradas del público turco. Dos leyendas. Dos íconos. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, y me anima a seguir trayéndoos las últimas noticias, los mejores chismes y los análisis más exhaustivos del mundo del espectáculo turco. Sois los mejores. Mi gran familia virtual. Ahora quiero pediros un favorcito. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que hay posibilidades de una reconciliación entre Yaman y Demet? ¿Os gustaría volver a verlos juntos en un nuevo proyecto? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, y no olvidéis darle like al vídeo si os ha gustado. Vuestros comentarios son muy importantes para mí. Me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis sobre los temas que tratamos en el canal. Y por último, pero no menos importante, os invito a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos, y compartid este vídeo con vuestros amigos y familiares, para que también puedan enterarse de este bombazo. Cuantos más seamos, mejor. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Os quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Besitos a todos. Y recordad, la vida es un espectáculo, así que disfrutadlo al máximo. Y no olvidéis soñar con Yaman y Demet. Quién sabe, quizá nuestros sueños se hagan realidad.